jovencitos, nos encontramos en la clase de matemática. Hoy tenemos otros temitas importantes que son partecitas del álgebra, ¿ya? Vamos a empezar con las inecuaciones de primer grado. ¿Qué cosas serán las inecuaciones de primer grado? Las inecuaciones de primer grado ya no son igualdades como en el caso de las ecuaciones. Ahora las inecuaciones son desigualdades. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de encontrar el signo igual acá, vamos a encontrar, puede ser el signo menor, el signo mayor, menor igual o mayor igual. Desigualdades, ¿ya? ¿Por qué es de primer grado? Ya sabemos también, porque el exponente mayor de la variable o incógnita, en este caso de las x, es 1, ¿no es cierto? Por eso se llama de primer grado. ¿Cómo se desarrolla una inecuación? El desarrollo es exactamente igual, solo hay una observación que vamos a hacer para el desarrollo de una inecuación, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar. Primero, como tenemos en el primer miembro unos paréntesis, vamos a eliminar lo que está, los signos de agrupación, en este caso los paréntesis, ¿ya? Para eliminar los paréntesis tenemos que multiplicar este 2 por x y el 2 por 3, ¿no es cierto? A ver, 2 por x, 2x, más 2 por 3, 6, bajo más 4, menor que x más 2, ¿no es cierto? Ahora, todas las x van a pasar al primer miembro y los valores enteros al segundo miembro. Entonces tendría 2x, este más x pasa al primer miembro con menos x. Ya no tengo más valores con x, coloco el signo de la desigualdad, que sería el signo menor. Bajo el 2 positivo, que ya está en el segundo miembro. El 6 y el 4 son números enteros con signos positivos. Lo voy a pasar al segundo miembro con un signo negativo. Muy bien, ya está. Ya hemos separado las x de los valores enteros. Ahora voy a reducir. Reducir quiere decir que vas a sumar o restar según los signos. 2x menos 1x es 1x, menor 2 menos 6 y menos 4. Menos 6 y menos 4 sería menos 10, ¿verdad? Signos iguales se suman y el resultado lleva el signo del mayor número. Menos 10. Menos 10 más 2, signos diferentes se restan. Sería 10 menos 2, sería 8. Como el 10 tiene signo negativo y es mayor que 2, el resultado también tiene signo negativo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se lee este resultado? En las ecuaciones, como había el signo igual, simplemente se leía x es igual a menos 8, ¿no es cierto? En este caso, y las ecuaciones, ojo, que el valor que tomaba x era único, no habían más valores, ¿no es cierto? En este caso de las desigualdades ya no pasa lo mismo. ¿Cómo se lee esta expresión? X toma valores menores que menos 8. ¿Cuáles son los valores menores que menos 8? Desde el menos infinito hasta el menos 8, ¿no es cierto? Ahora, para ustedes, ya este resultado lo podemos expresar en forma de intervalos. No sé si se acuerdan ustedes, intervalo abierto, intervalo cerrado. Cuando solamente tengo el signo menor o mayor, los intervalos son abiertos, y cuando tenemos el signo de mayor igual o menor igual, los intervalos son cerrados. ¿Cómo sería expresando en forma de intervalos esto? Por ejemplo, acá me dice que x toma valores menores que menos 8, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el menos 8 no se toma. Todos los valores menores menos el menos 8, ¿ya? Entonces, ¿cómo se tomaría acá en forma de intervalos? Que x pertenece... Los valores menores de menos 8 va a empezar desde el menos infinito hasta el menos 8. En los infinitos, ya sea positivo o negativo, siempre se expresan con los intervalos abiertos. Para representar un intervalo abierto es un corchete hacia afuera, ¿ya? Abierto hacia afuera. Y como me dice que es menor que menos 8, entonces el intervalo es corchete hacia afuera.
¿Qué quiere decir este corchete hacia afuera? Que el valor de menos 8 no se toma. Se toma todos los demás valores menos el menos 8. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si fuera aquí el signo menor igual? Voy a colocar solamente con el símbolo, ¿ya? Por ejemplo, si me dijeran que X pertenece, si fuera acá X mayor o igual, vamos a poner mayor o igual que menos 8. Si fuera el resultado de una inecuación, dice que X toma valores mayores e iguales que menos 8. Los valores mayores e iguales que menos 8 es a partir del menos 8 hasta el más infinito, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a poner menos 8, punto y coma, hasta el más infinito. Acabamos de decir que los infinitos siempre son intervalos abiertos, o corchete abierto hacia afuera. Y como acá dice mayor igual, quiere decir que el valor de menos 8 también se tiene que considerar. A partir del menos 8 hasta el más infinito son los valores que va a tomar X. Ustedes están viendo acá que ya no es un solo valor. X puede tomar varios valores, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la observación acá? Voy a poner acá observación. La observación es, por ejemplo, vamos a poner una ecuación sencillita, menos 12x más, vamos a ponerle 4, menor que, a ver, vamos a ponerle x menos 12, ¿ya? A ver, desarrollando esta ecuación, todo lo que está sumando pasa a restar, todo lo que está restando pasa a sumar, ¿no es cierto? Las x separamos de los valores independientes, entonces tendría acá menos 2x, más x pasa con menos x, menor bajo el menos 12, y más 4 pasa con menos 4, ¿verdad? Ahora tengo por acá menos 2 y menos 1. Menos 2 y menos 1, signos iguales se suman. Sería menos 3x. Menor, menos 12 y menos 4 sería menos 16. ¿Sí? Ahora, fíjense acá. Solamente cuando la variable está acompañada de un valor negativo que le está multiplicando, para pasar al segundo miembro a dividir, el sentido de la desigualdad va a cambiar. ¿Cómo es eso? X, como acá es menor, lo contrario de menor será mayor, ¿no es cierto? Menos 16 entre menos 3. Menos entre menos es más, ¿no es cierto? X es mayor. ¿Qué más? Ahí no se puede simplificar nada, sigue quedando 16 sobre tercio. Positivo, ¿no es cierto? Esta es la pequeña aclaración. Cuando las x están acompañadas de un valor positivo, normal pasa a dividir y el sentido de la desigualdad no cambia. Pero si está acompañado de un valor negativo, ahí sí el sentido de la desigualdad va a cambiar. ¿Ya? Entonces acá me dice que x toma valores mayores que 16 tercios. ¿Ya? Entonces, así como hay ecuaciones con números enteros y con fracciones, aquí en las desigualdades también vamos a tener fracciones. Vamos a poner un ejemplito. A ver, vamos a poner un quinto menos x más 1 sobre 4. Igual, vamos a poner por acá a x medio, ¿ya? Entonces, igual que las ecuaciones, primero tenemos que sacar mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Mínimo común múltiplo. ¿De qué valores? De 5, de 4 y de 2. Aquí el 2 es es divisor del 4, ¿no es cierto? 4 es múltiplo de 2. Entonces, este 4 quedaría multiplicado por 5. Sería 4 por 5, 20. Si desean, ustedes van a volver a verificar, ¿ya? Tiene que salir 20 el mínimo común múltiplo. ¿Qué se hace este mínimo común múltiplo? Se divide y luego se multiplica, ¿verdad?
20 entre 5 es a 4. 4 por 1, 4. Aquí vamos a trabajar. Menos, ahora cuando tengo dos números como numerador, me conviene colocar en paréntesis, ¿ya? No multiplico directo, porque a veces multiplico con la X y ya no le multiplico al 1. Entonces me conviene dejarlo con paréntesis. ¿Cómo es eso? 20 entre 4 es a 5. Este 5 va a multiplicar a X más 1, ¿ya? Igual, cuando hay un solo numerito, ahí sí directo. 20 entre 2 es a 10. 10 por X, 10X. Solamente cuando hay dos números como numerador, hago esto de acá, ¿ya? Entonces, ahora sí ustedes se dan cuenta, ya desaparecieron los denominadores. Se trabaja lo mismo que las ecuaciones. Entonces, ahora sí, primero voy a eliminar los signos de agrupación. 4 menos 5 por X, 5X, menos por más, menos 5 por 1, 5. Igual a 10X. Las X al primer miembro y los valores enteros al segundo miembro. Menos 5X, el más 10X pasa con menos 10X. Igual, el más 4 pasa con menos 4. Y el menos 5 pasa con más 5. Ya separé. Ahora efectúo las operaciones. Menos 5 y menos 10, signos iguales se suman. Menos 15X. Perdón, acá tenía que poner, a ver, vamos a poner otro signo. Había menor igual, menor igual, menor igual, menor igual, menor igual. Ya me estaba confundiendo con las ecuaciones. Menos 15X, menor igual, menos 4 más 5, signos diferentes se restan, me quedaría 1, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, fíjense ustedes acá, según la condición que les di. Cuando la X está multiplicada por un valor negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar cuando este número pasa a dividir. Entonces sería X va a ser mayor o igual que 1 sobre menos 15. Eso sería el resultado, ¿ya? Miren, el sentido de la desigualdad está cambiando. Si me pidieran hallar o expresar en forma de intervalos, acá que dice, X toman valores mayores e iguales que menos 15. Entonces el resultado sería así. X pertenece al intervalo desde el menos 15 hasta el más infinito. Habíamos dicho que el más infinito es siempre intervalo abierto. Y como aquí me dice mayor igual, entonces se toma el valor de menos 15, cerrado en menos 15. ¿Ya? Eso sería el resultado en forma de intervalo. Ahora, tenemos otra partecita en la factorización. ¿En qué consiste esta operación de factorizar? Consiste en, dado dos o más números, buscar sus factores que multiplicados me den estas expresiones, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo con dos números naturales. Yo tengo que buscar qué factor común tiene el 12 y el 18. Para saber qué factor común tiene el 12 y el 18, yo tengo que hacer una operación de división. Por ejemplo, el 12 es múltiplo de 6. El 18 también es múltiplo de 6. Entonces, quiere decir que el factor común acá va a ser 6, ¿ya? 6. 6 por qué número, multiplicado por qué número me da 12, por 2, menos 6 multiplicado por qué número me da 18, por 3. Estos son los factores o los números que se multiplican para que el resultado sea todo esto. Y esto no se tiene que alterar. 6 por 2, 12. Menos, ahí está el menos. 6 por 3, 18. No se altera. Simplemente estamos descomponiendo en factores, ¿ya? A ver, con letras. ¿Qué se tiene que dar cuenta acá? Acá teníamos que escoger el número, ¿no es cierto? Acá tengo que fijarme las letras. Como todos son letras, yo me doy cuenta que A tiene a X, B también tiene a X y C también tiene a X. Por lo tanto, el factor común va a ser X, ¿no es cierto? A X, ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que el resultado sea AX? Por una A nada más. X por A es igual
a A por X, ¿no es cierto? El orden de los factores no altera el producto. Menos a esta X, ¿por cuánto le multiplico para que me dé BX? Solamente por B. Más a esta X, ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que me dé CX? Por C. ¿Ya está? Ahí tenemos los factores. Este es el primer factor y segundo factor. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos números multiplicados me van a dar toda esta expresión. ¿Ya? A ver por acá. Aquí sí puedo factorizar número y letra, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta que el 20 es múltiplo de 4 y el 4 también es múltiplo de 4. Por lo tanto, el número común para estos dos es 4. Ahora sí. Me falta la letrita. En las letras es mucho más fácil darse cuenta. Aquí tengo X4 y aquí tengo X2. Siempre, siempre, siempre el factor común para ambos va a ser la variable que tiene menor exponente. En este caso acá tengo X4, el menor exponente sería X a la 2. Quiere decir que ese va a ser la letra factor común, ¿ya? Entonces acá voy a poner 4, acá voy a acomodar esto, X2. Ahora sí multiplico. 4X al cuadrado, ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que me dé 20X a la 4? Primero el 20. 4 por cuánto me da 20? Por 5, ¿no es cierto? Ahora, para que me dé X4 a esta X2, ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que me dé X4? El único valor es X2. Bases iguales que se multiplican, se copia la misma base y los exponentes se suman. X por X, X. 2 más 2, 4. Ahí está, no se alteró nada. Más, ahora, a este 4, ¿por cuánto le multiplico para que sea 4x al cuadrado? O sea, a este 4x al cuadrado, ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que me dé el mismo valor? El único valor que multiplicado por este número me da el mismo número es 1, ¿no es cierto? Entonces ahí estarían los dos factores, 4x al cuadrado y luego 5x al cuadrado más 1, los dos factores, ¿ya? Ahora, por acá, podemos observar que el primer término tiene un paréntesis, x menos 2, x menos 1, x menos 1 y x menos 1. El factor común va a ser todo este término, ¿no es cierto? En los otros casos, el factor común era un solo número. A esa factorización se le llama factorización con término común. Y en el caso de que tienen dos términos acá, como ustedes pueden observar, se llama factorización por factorización común de polinomios, ¿ya? Porque el término que se va a factorizar es un polinomio. Entonces, ¿cómo quedaría por acá? Todos tienen a x menos 1, entonces el factor común es x menos 1. Ya está. A esta x menos 1, ¿por cuánto le multiplico para que me dé a por x menos 1? Solamente por a, pues no hay más. Juntamos los dos. Menos a esta x menos 1, ¿por cuánto le multiplico para que me dé b por x menos 1? Por b. Ya está la x menos 1, solamente me falta la b. Más, ahora, a x menos 1, ¿por cuánto le tengo que multiplicar para que me siga dando x menos 1? Por 1. Ya está. Factor común polinomio. En este caso, como solamente había uno, se llama factor común monomio. ¿Ya? Aquí están los dos términos factorizados. ¿Ya? Quiere decir que si tú multiplicas estos dos, el resultado te va a salir todo esto. ¿Ya? Eso es la factorización. Esto se hace en el caso para trabajar operaciones con productos notables, con cocientes notables. Hay una partecita donde necesito hacer la factorización. Entonces es importante saber cómo se factoriza. Ahora acá tenemos productos notables. Los productos notables son identidades que tienen un caso particular para poder multiplicarlas. Ahora,
Como su nombre mismo dice, son productos, son multiplicaciones. Aquí con el desarrollo de esto, con estas propiedades, ya no voy a necesitar multiplicar. Por ejemplo, acá tendría que multiplicar 2 veces este binomio, y 2 veces este binomio. Y luego sumar todos los términos, ¿no es cierto? Acá también tendría que multiplicar 2 veces esta suma y 2 veces esta resta. Y luego restar todos sus términos. Para ahorrarme todo ese tiempo de multiplicar y reducir los términos semejantes, es que voy a utilizar estas reglas o propiedades. Las identidades de Legendre, que son 2, solamente cuando tengo la suma de un binomio al cuadrado más la diferencia de un binomio al cuadrado. Cuando esto es más, siempre se va a cumplir que todo eso va a ser igual a 2 veces el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, ¿ya? O sea, ya no es necesario que yo multiplique 2 veces acá, 2 veces acá, luego reduzca. No es necesario. Ahora, cuando cambia aquí el signo menos, ustedes se dan cuenta, los numeritos son iguales, pero acá la operación cambia. En este caso, cuando esto es negativo, simplemente todo esto va a ser igual a 4 veces el primer término por el segundo término. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería aquí en este ejemplo? Los términos son iguales, completamente iguales. Tengo la suma, la diferencia y la suma de estos cuadrados, ¿verdad? Entonces, ahora el resultado va a ser igual a 2 veces el primer término al cuadrado. Primer término es 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Perdón, 3x al cuadrado. Todo esto debe estar elevado al cuadrado, más 2 veces 2 por y al cuadrado, segundo término al cuadrado, 2y cuadrado, todo al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahora simplemente desarrollo la potencia. 3 por 3 sería 9, 2 por 2 sería 4, x a la 4, más 2 por 2 sería 4, y 2 por 2 sería 4. Acá por si acaso los exponentes se multiplican, ¿ah? Se multiplican, ¿ya? Entonces ahora, como el 2 está delante del paréntesis, este 2 voy a multiplicar con los dos numeritos que están dentro, ¿verdad? 2 por 9 es 18, me quedaría 18x4, más 2 por 4 es 8, 8y4. Y eso sería todo, ese es el resultado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay diferencias? Esto lo vamos a hacer aquí abajito, ¿ya? Cuando hay diferencias, simplemente va a ser 4 veces el primer término por el segundo término. O sea, 4 por el primer término. Ya sabemos que el primer término es 3x al cuadrado. Por el segundo término. El segundo término es 2y cuadrado. ¿Ya está? Desarrollamos. Primero multiplicamos los coeficientes. 2 por 3 es 6, 6 por 4, 24. El orden de los factores no altera el producto. 4 por 3, 12 y 12 por 2, 24. ¿Ya? Ahora, como las letras son completamente diferentes, simplemente sigo copiando las mismas letras. X al cuadrado y y al cuadrado. Y eso sería todo. ¿Ya? Ahora, otro producto notable es la diferencia de cuadrados. Cuando tengo la multiplicación de una suma de binomios por la diferencia de esos mismos binomios, siempre el resultado va a ser igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Siempre, ¿ya? ¿Cómo sería? Acá, por ejemplo, tengo un medio de x, primer término, y raíz cuadrada de 2, segundo término. Ustedes notan que los términos son iguales, pero acá tengo la suma y acá la diferencia. Entonces cumple con este producto notable. El desarrollo va a ser igual al primer término al cuadrado. Primer término es 1 medio de x al cuadrado menos segundo término raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado. Desarrollamos 1 medio por 1 medio. Sería 1/4, ¿verdad? Y x por x, x al cuadrado, menos
La raíz cuadrada con el exponente 2 se cancelan, ¿verdad? O simplemente raíz de 2 por raíz de 2 es raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y eso sería todo. ¿Ya? El otro producto notable, producto de binomios con término común. Siempre este producto, miren acá, ¿cuál es el término común aquí? Las X, ¿no es cierto? A y B son términos diferentes y las X son el término común. El desarrollo de este producto notable siempre es el primer término al cuadrado más la suma o la diferencia de A y B. Aquí sí hay que tener cuidado, como acá los dos son positivos, voy a poner A más B, multiplicado por el término común, que es X, más el producto de los términos no comunes, A por B. ¿Ya está? Entonces ahora, acá sí, ojo, ojo acá, en ninguno de estos dos hemos considerado los signos para los coeficientes. Acá sí tengo que considerar los signos de cada coeficiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el desarrollo acá? Por ejemplo, acá el término común en este ejemplo es X y X, ¿no es cierto? Y los términos no comunes es 3 y 2. Entonces, me dice primero el término común al cuadrado. Entonces, tengo X al cuadrado más A más B. A vale 3 y B vale 2. Como los dos son positivos, 3 más 2. 3 más 2 multiplicado por X más el producto de los términos no comunes, o sea, 3 por 2. 3 por 2. ¿Ya está? Ahora desarrollo esto de acá. X al cuadrado más 3 más 2 es 5x, más 3 por 2 es 6. Ya está, acá no se puede sumar, no se puede restar, ahí nomás se queda, ¿ya? ¿Por qué no se suman ni se restan? Porque no son semejantes para todos los casos. Los resultados no se pueden sumar ni restar porque no son semejantes. Ahora, ¿qué pasa si tengo uno de ellos que es negativo? Vamos a reemplazar por aquí abajito para no confundirnos por allá. Igualito, primer término al cuadrado. ¿Quién es el primer término? P al cuadrado. P al cuadrado, todo eso debe estar elevado al cuadrado. Más A menos B o A más B, depende de los signos. 5 es positivo. Y 3 tiene signo negativo, sería 5 menos 3, multiplicado por el término común. El término común es P al cuadrado. En este caso, más el producto de los términos no comunes, o sea, 5 por, como 3 es negativo, sigo copiando menos 3. Ya está. Desarrollamos las operaciones. 2 por 2 sería 4. P elevado al exponente 4. Más 5 menos 3 es 2. 2P al cuadrado. Más por menos es menos. 5 por 3 es 15. Estos tres términos ya no se pueden ni sumar ni restar. Ahí nomás se queda. Bien, jovencitos, esto es todo por esta clase. Nos vemos a la siguiente clase.